acerca de la paz. Si usted recuerda, ya empezamos hace algunos domingos al terminar la serie de los dones del Espíritu Santo, los regalos del Espíritu Santo, según 1 Corintios 12, pues llegamos al amor, que dice Pablo que va por encima de todos los dones. Porque al final, si no tenemos amor para amar a Dios, si no tenemos amor para amar a tu prójimo, no importa cuántas cosas grandes y buenas podamos hacer en la vida, quedaremos con un buen nombre, llegaremos a ser quizás famosos, tendremos quizás muchos seguidores, pero al final nos perderemos de la mayor bendición de todas, que es caminar con Dios y estar en su presencia por toda la eternidad, disfrutando ese galardón que dice la palabra de Dios, que no tiene ni muerte, ni dolor, ni sufrimiento. Y allá queremos andar también con Dios, ¿verdad? Así que, dice Pablo, el amor es importante, y eso dio pie entonces a que comenzáramos a hablar del fruto del Espíritu Santo, cuyo primer elemento, precisamente según lo que dice Pablo aquí en Gálatas, dice: el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Y ya hablamos del amor hace 2 o 3 domingos, y el domingo pasado hablamos acerca del gozo, y hoy estaremos hablando acerca de la paz como fruto del Espíritu Santo, junto con paciencia, benignidad, bondad, fe y todos esos otros elementos del fruto del Espíritu Santo que también estaremos compartiendo más adelante. Pero hoy nos vamos a enfocar en la paz. Y cuando uno quiere hablar acerca de un tema, pues lo mejor es poderlo definir. Y si tú y yo vamos a definir la paz o vamos a definir algo, por lo general uno de los primeros lugares donde queremos ir es a un diccionario. ¿Qué es lo que dice el diccionario sobre esa palabra? Y por ejemplo, el diccionario dice: la paz es un estado de tranquilidad o quietud por la ausencia de disturbios civiles, un estado de seguridad u orden dentro de la comunidad previsto por la ley o las costumbres, ¿verdad? Dice, es la libertad de pensamientos o emociones inquietantes u opresivas. Es decir, que no hay ese tipo de pensamientos o emociones inquietantes y opresivas. Armonía en las relaciones personales. Y si uno va a este concepto, uno se va a dar cuenta muy rapidito que este tipo de paz es genial, es riquísima, es buenísima, pero también es muy frágil. ¿Por qué? Porque dice que es un estado en que la persona está tranquila y quieta por la ausencia de disturbios, por la ausencia de problemas, porque tiene en su vida un nivel de seguridad, de orden, y que la comunidad está también bien llevada, que hay buenas costumbres, que las leyes se cumplen, que hay libertad de pensamientos o emociones inquietantes y opresivas. Es decir, que no hay nada en tu mente que te quite esa tranquilidad, y hay armonía en las relaciones. Nos llevamos bien en el matrimonio, no hay ni una sola discusión, no hay nadie que nos altere nuestro nivel. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuándo en la vida una persona puede tener paz? Si todos estos son condiciones para que una persona tenga paz, uno se da cuenta que la paz uno la tiene por ratitos, porque es tan frágil que en cualquier momento hay un conflicto en la familia, con el esposo o la esposa, ¿verdad? Esos cabezones que muchas veces causan molestia en uno, o los hijos, o la preocupación porque hay un tiroteo, o porque esto o por lo otro, y uno con mucha facilidad pierde este tipo de paz. Entonces, cuando nosotros vemos que el fruto del Espíritu Santo es paz en la vida del cristiano, y el fruto, como fruto, no es solamente para el consumo, sino que también es la exhibición de lo que un árbol puede producir. Así que no es solamente para que las personas alrededor nuestro sepan que podemos ser fructíferos, no, para que vean, y por nuestro fruto, como dijo Jesús, nos van a conocer. Y hablamos el domingo pasado, precisamente, basado en Juan 15, que Jesús dijo: miren, yo soy como el árbol frutal, como el árbol que da fruto. Ustedes son como las ramas de ese árbol. Mi Padre, nuestro Dios, es el que cultiva el árbol, lo cuida, lo poda, lo acomoda. Y hablamos que nosotros como ramas tenemos la responsabilidad de dar fruto. Ahora, la rama no puede ni crecer ni dar fruto si no recibe la savia que viene desde las raíces hasta el tronco y va hacia las ramas. Así que como el Espíritu Santo viene de Cristo y habita en nosotros,
pues podemos decir que el Espíritu Santo venía a ser como la savia de esa planta que nos nutre, que nos da toda la información genética de esa raíz, de ese tronco, de ese árbol que nos permite a nosotros entonces ser fructíferos. Y dice el Señor, y mi Padre está al tanto, porque las ramas que dan fruto las poda, las acomoda, ahí las sostiene bien bonita para que den más fruto, pero aquellas que no dan fruto sencillamente chácata, las chapea, las corta y las quema, porque no funcionan, ¿verdad? Si hay una rama, se supone que dé fruto. Y de hecho es algo que aconsejan incluso en la agricultura. Cuando usted tiene un árbol y hay ramas que no dan ni flores ni frutos, está ahí quitándole energía, está quitándole nutrientes, está quitándole vida al resto del árbol y las ramas que sí quieren dar fruto, ¿verdad? Y así somos nosotros. Sabemos que estamos conectados a Cristo como nuestro árbol, como nuestra raíz. Somos diseñados para dar frutos. Se esperan frutos de nosotros. El Espíritu Santo nos está dando constantemente esa información, ese poder, esa autoridad, esa savia para que podamos nosotros también dar abundante fruto. Y la expectativa es que tú y yo le mostremos al mundo que tenemos paz. Y yo digo, pastor, pero si esto es la paz, está difícil, que ninguno de nosotros hemos podido lograr eso. Ni Jesús tuvo una vida en paz entonces, porque Jesús constantemente estaba teniendo gente perturbándolo, estaba constantemente teniendo gente ahí molestándolo, estaban confrontándolo, tendiénole trampa y finalmente hasta lo llevaron a la cruz. Ni Jesús tuvo paz. Entonces, ¿qué esperanza podemos tener nosotros? Es porque tiene que haber un concepto de paz que, basado en las Escrituras, ya que es un fruto de Dios, pues que tenga alguna conexión con Dios, porque toda esta paz que nos dice el diccionario es algo que depende de las circunstancias. Es algo que depende de que yo tenga una mente limpia y clara y que ningún pensamiento de preocupación ni ansiedad esté en mi cabeza. Y eso es difícil porque vivimos en un mundo roto. Así que tenemos que ir un poco más allá. Bueno, vamos a ver, si vemos el griego, que fue en el que se escribió el Nuevo Testamento, y lo que Pablo habla aquí como fruto, podemos traducir que la palabra griega de paz es eirin, como ustedes lo quieran pronunciar en griego. Pero es un estado de tranquilidad nacional, es decir, que no hay guerra entre naciones. Armonía entre individuos, es decir, que en el matrimonio, en la familia, en la sociedad, pues nos llevamos bien, no hay problema. De seguridad, hay dinero, tenemos casa, todo está tranquilo. Y felicidad. Mire, todavía no resolvemos nada, porque esto viene siendo casi lo mismo que lo otro. Seguimos dependiendo de nuestra paz, de las condiciones internas, de las circunstancias en las que vivimos. Y ninguna circunstancia nos va a dar una paz permanente, porque la paz, este tipo de paz es muy frágil. Entonces tiene que haber otra cosa. Entonces, uno tiene que ir a la raíz. ¿De dónde sale este concepto de paz? Porque no es solamente algo del Nuevo Testamento. Y nos encontramos que en la raíz de lo que es el lenguaje judío, el hebreo, nos encontramos en el Antiguo Testamento una palabra que mucha gente la conoce, y es la palabra shalom. Y en el Antiguo Testamento, según la enciclopedia Baker de la Biblia, dice que shalom es el término más prominente del Antiguo Testamento para referirse a la paz. Y este shalom incluía integridad, es decir, carácter sano y santo, salud, seguridad, bienestar y salvación. Ya comenzó a incluir elementos que dependen de Dios. Y dice, no es el resultado del esfuerzo humano, sino un don o bendición de Dios. Ahora estamos hablando. Porque si la paz que se espera que nosotros tengamos y le mostremos al mundo depende de que el mundo nos deje en paz, muy poco vamos a mostrar ese fruto. Ahora, si la paz de la cual nos hablan las Escrituras es la clase de paz que, a pesar de las circunstancias, por cuanto viene de Dios, es una paz que nos ayuda a enfrentar los momentos difíciles con tranquilidad y esperanza, entonces eso sí es fruto del Espíritu Santo. Y yo considero que lo que Dios quiere producir en nuestras vidas es precisamente esto, un shalom, una especie de paz. Eso viene siendo incluso el saludo entre los hebreos, entre los judíos. Por lo general siempre está este saludo, shalom, shalom, shalom para allá, shalom para acá. ¿Por qué? Porque es el deseo, es como un Dios te bendiga con paz. Es una forma de entender el shalom. Quiero que la bendición de Dios, a causa de tu caminar con Dios, a causa de tu fe, a causa de que estés confiando en Dios, que es sobrenatural y
allá y por encima de toda circunstancia, quiero que tú tengas paz. ¿Y qué nos dice eso? Entre otras cosas, que debemos aprender a recibir, disfrutar y solidificar ese shalom en tiempos buenos y en tiempos malos. Porque es nuestra confianza en Dios como el fundamento de nuestra paz. Y cuando estaba buscando yo un texto bíblico más allá de este de Gálatas, porque quería poder compartir más información, pues Dios puso en mi corazón este salmo, el Salmo 23. Y el Salmo 23 no menciona ni siquiera la palabra paz en ningún momento. Y yo pensé, bueno, ¿y por qué este salmo es el que me viene a la mente y no otra historia en la Biblia? Y bueno, puede ser incapacidad mía, incapacidad del predicador, incapacidad del pastor, porque no me creo más que nada, ni nadie. Pero puede que Dios tenga una palabra que compartirnos hoy, que pueda bendecirnos a través de este salmo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que aquí en el Salmo 23, que David veía a Dios como un pastor. Y quiero antes que nada entendamos que David sabía de lo que estaba hablando cuando hablaba del pastoreo y cuando hablaba de Dios. ¿Por qué? Porque David era pastor, fue pastor antes de ser rey. David conocía ambos mundos, el más bajo y el más alto en las circunstancias humanas, en el mundo. Lo más bajo era un pastor, era el de menos salario, era la responsabilidad o el trabajo menos pagado, el mínimo que se le pagaba normalmente a un pastor, porque era un trabajo aparentemente sencillo, pero en el contexto de David era bastante peligroso. ¿Por qué? Porque había lobos, había leones, había osos que también les daba hambre a esos animales y querían comer, pero se querían comer las ovejitas de David. Y David tenía que defender esas ovejitas. David tenía la responsabilidad de llevar esas ovejitas a lugares donde podían comer, donde podían tomar agua, que pasaran la noche con seguridad y regresar a casa con todas las ovejitas, siempre que sea posible. Y en ocasiones David mismo nos comparte en sus escritos que él tuvo que enfrentarse a esos osos, a esos leones que venían a querer comerse sus ovejas. Así que la confianza, el descanso, el que pudieran dormir la noche esas ovejas, dependía no de que no hubieran lobos, no de que no hubieran osos que quisieran comérselas, sino de que hubiera un pastor allí que las cuidara, que las llevara donde había comida, donde había agua y que las protegiera. Entonces pensaba yo, bueno, quizás lo que Dios quiere que tú y yo entendamos hoy es que Él es nuestro pastor y que nuestra seguridad, de que nuestra confianza, de que nuestra alegría, nuestra esperanza del futuro, nuestra eternidad no depende en que no haya lobos, en que no haya osos, sino en que tengamos a nuestro pastor, o que tengamos a Dios como nuestro pastor. Así que David, que conocía eso, pues escribió este salmo maravilloso: oh, el Señor es mi pastor. Miren, Él es mi proveedor. Y una de las preocupaciones más grandes que tiene el ser humano normalmente, ¿qué cosa es? La provisión, el dinero. El poder pagar la renta, el poder pagar la gasolina, el poderse comprar un automóvil, el hacer una serie de cosas que realmente son necesarias. Y dice, bueno, el Señor es mi pastor. Ya por ahí David empezó a poner su confianza en Dios. Dice, nada me faltará. Yo estoy completo en Dios. Yo sé que voy a tener lo que necesito cada día. En prados de tiernos pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce, confortará mi alma, me dará cariño, me dará cuidado y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y uno dice, wow, David debe haber estado en una silla así, acostado en la playa, debajo de una palma, a la sombra de una palma y tomándose una piña colada cuando escribió esto. Porque miren qué lindo, qué cosa tan bonita, ¿verdad? Dios es mi pastor. Cuánta poesía hermosa. Tiene que haber estado bien tranquilito, tiene que haber estado bien calmadito David cuando escribió esto. ¿Y sabe qué? Precisamente todo lo contrario. De acuerdo al análisis de este salmo, los scholars, los estudiosos bíblicos, han convenido, una gran parte de ellos han entendido que aunque el salmo no dice en qué circunstancias fueron escritas, han entendido que precisamente este salmo fue escrito cuando David estaba experimentando uno de los peores momentos de su vida. Estaba bajo vergüenza y estaba en peligro, estaba bajo amenazas de muerte. Estaba de hecho huyendo
se tuvo que ir. Estamos hablando del rey David, del que estaba al frente de todo el ejército. Pues sucede que quizás David no fue el mejor padre para sus hijos y perdió el control en algún momento, o que también algunos de sus hijos eran bien terribles. Bueno, sucede que uno de sus hijos, Absalón, decide que quiere matar a su papá y comienza a perseguirlo, y de hecho pudo organizar un ejército, y muchos de los que seguían a David de hecho se unieron a Absalón para perseguir a su rey y destruirlo y matarlo y dejar a Absalón como rey. Bueno, tal fue la conmoción que el rey David tuvo que abandonar su palacio, tuvo que salir huyendo de Jerusalén, tuvo que salir de todas sus comodidades, irse a la jungla, irse al desierto y a esconderse y a salir huyendo con algunos soldados que pudieron mantenerse fiel a él para que su hijo no lo matara. ¡Qué vergüenza!, ¿verdad?, para un padre que esté en esta situación. Mira, no es un enemigo, no es un mal vecino, no es un agente del gobierno, no, es mi hijo que me quiere matar. Eso es vergonzoso, especialmente para una figura tan pública como David. Pero no es que el hijo lo quería golpear, no es que lo quería mandar a la cárcel, el hijo lo quería matar. Así que él no estaba en peligro de perder su libertad, estaba en peligro de muerte, porque su hijo estaba empeñado y tan endemoniado que quería destruir y quitarle la vida a su padre. Si yo hubiese sido el que tuviera que escribir un salmo, un poema en ese, hubiera sido rajado en grito: ¡ay, Señor, que me siento abandonado! Y que tú, ¿dónde estás? Y que no te encuentro, y que todo el mundo me rechaza. Porque esos son los sentimientos que normalmente una persona tiene cuando se encuentra en circunstancias como esta. Y que David haya tenido tal confianza en Dios para ver al Señor como su pastor en esas circunstancias, es precisamente la realidad que nuestra paz se evidencia más no cuando las cosas van bien, sino cuando estamos en tiempos de peligro, cuando estamos en circunstancias difíciles, cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando hay restricciones, cuando hay persecución, y nosotros podemos estar tranquilos y confiando en que Dios es nuestro pastor, que Dios nos cuida, que Dios nos sostiene. Y tal era el peligro que David también lo representó. David también veía al pastor, a Dios como su pastor que le cuidaba y le protegía. Y dice que sigue diciendo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. David estaba diciendo: mire, yo estoy corriendo de la muerte. Yo estoy en peligro de que en cualquier momento me encuentre mi hijo o cualquiera de sus seguidores y me entierre una lanza, o me corte la cabeza, o me mate instantáneo. Pero aunque ande en ese valle, que la muerte se siente como una sombra al lado mío, que me eriza los pelos cada vez que me tiro a descansar y no puedo ni dormir, yo sé que Dios está conmigo. Y yo sé que su vara y su callado, tanto la que me corrige como la que me rescata, están ahí para guiarme, para sostenerme, porque Él nunca me abandona. Yo sé que en el momento de peligro, Dios sigue estando conmigo. En el momento de escasez, Dios sigue siendo fiel. En el momento difícil, Dios es quien me sostiene, y más aún quien me da la victoria. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 5: preparas mesa delante de mí en presencia de ¿quién? De mis adversarios. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabe qué significa eso? La gente, los reyes en aquel tiempo, ¿cuándo hacían banquete? Hacían banquete cuando estaban en tiempo de paz, cuando había unión con otros reyes del lugar, y hacían fiesta. Allí formaban un tremendo banquete, y lo mismo hacían un desorden que hacían una celebración. Pero al final estos eran tiempos en los cuales había tranquilidad, había paz y no había peligro. Y dice David: en ese tiempo del valle de sombra de muerte, cuando estoy en peligro de perder la vida, de perder cosas valiosas en mi vida, en esos tiempos, delante de mis enemigos, Dios hace un banquete para mí. Dios me unge, me reconoce. Dios, aunque mi hijo y sus seguidores no me reconozcan como su rey, Dios me sigue reconociendo como su ungido, como aquel que Él ha escogido para esa posición, para ese lugar, para esa compañía, para esa bendición. Y nadie me la va a quitar, porque lo que Dios nos da, porque lo que viene de parte de Dios está asegurado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por el Omnipotente, por el que todo lo sabe, y para quien nada es imposible. Aleluya.
Y qué bendición que esta era la actitud de David. En medio de esas circunstancias, él se sentía tranquilo porque Dios era quien le proveía. Pero en esas circunstancias donde él sabía que había peligro de muerte, que había inseguridad, que había temor, porque no estoy hablando de que no nos tiemblen las patitas en algún momento, no estoy hablando de que no lloremos, que realmente nos frustremos en algún momento. Todo eso puede pasar. ¿Por qué? Porque somos gente emocional, pero eso no nos quita la paz que viene de Dios, porque es un fruto del Espíritu y porque es algo que Dios es quien lo sostiene. Yo sigo confiando en Dios. ¿Quién de nosotros no ha perdido un trabajo? ¿Quién de nosotros no ha perdido una relación valiosa? ¿Quién de nosotros no ha llorado por circunstancias difíciles? Hay quien incluso ha perdido seres queridos muy cercanos, cosas que en nuestra sociedad siguen siendo cosas impensables. Esas cosas siguen pasando. Y Jesús sigue diciendo, en el mundo tendremos aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. La confianza, la esperanza y la paz de David no dependían de las circunstancias, dependían de asegurarse que Dios era su pastor. Una fe inquebrantable. Porque si Dios es nuestro pastor, estamos tranquilos. Nada me faltará. Dice también en el versículo 6, de hecho, Dios es el pastor que me bendice con bendición eterna. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Por largos días, como dice la otra versión. Es una forma de decirnos y de tranquilizarnos y darnos esperanza. Aún cuando las circunstancias nos quiten y perdamos cosas importantes en nuestra vida, a Dios nunca lo vamos a perder, porque Él se agarra fuerte de sus hijos. Porque siempre que tú tengas tu mano extendida para recibir de parte de Él, nunca te va a abandonar. Él es fiel aún cuando somos infieles. Él permanece para siempre. Él es una roca inconmovible. Él es el fundamento de nuestra paz. De hecho, cuando nosotros seguimos estudiando las Escrituras y no nos vamos solamente al Antiguo Testamento, sino que el Antiguo Testamento informa el Nuevo Testamento y nuestra fe en Jesucristo, recordamos el texto que normalmente usamos en Navidad, ¿verdad? Y recordando el nacimiento, la encarnación de Dios en Cristo Jesús, cuando el profeta Isaías predijo, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿qué? Dígalo conmigo: admirable consejero. ¿Qué más? Dios fuerte. ¿Qué más? Padre eterno. ¿Y qué más? Príncipe de paz. Aleluya. Nuestro príncipe de paz es ese Mesías que ya vino hace 2000 años y aseguró que Él es la roca de nuestra salvación. El sustento de nuestra paz es Jesucristo. ¿Cuál fue la palabra que Él nos dijo allí? Que ya fue leída al principio sin haberlo planificado. Dice la palabra que Jesús dijo: la paz les dejo. ¿Qué paz? La que dice el mundo que depende de las circunstancias. No. Mi paz les doy. Dice, no como el mundo la da. Así que no es como el mundo la entrega, no es como el mundo la ofrece, que yo se la doy a ustedes. Pueden estar tranquilos, no se turbe su corazón, ni tengan miedo. Si Cristo es el fundamento de nuestra paz, podemos darle gracias a Dios, porque Él también dijo ser el buen pastor que da su vida por las ovejas. Para David, Dios era su pastor, y fue su pastor el que le dio seguridad, y al final regresó a casa. Su hijo tristemente murió, ejecutado también, pero él regresó a casa, siguió siendo rey, y todos los días de su vida, como termina el Salmo 23, lo pasó en su palacio hasta el día en que murió. Dios respondió, porque Dios era su paz. Para nosotros nuestra paz es Cristo, el príncipe de paz, que nos dijo: mi paz les dejo. Esa paz que es mía, yo se las entrego. Yo le invito a que cierre sus ojos, porque quiero que usted pueda tener un espacio para masticar y para pensar
y volver a pensar en esta realidad de la vida que enfrentamos. Ninguno de nosotros es multimillonario, así que no tenemos ni siquiera la posibilidad de poner nuestra paz en nuestra cuenta de banco. Para nada que somos gente con los grandes recursos como para no tener preocupaciones financieras o materiales. Sí, ahí está. Nos preocupa, por supuesto. Nos atemoriza un futuro en el que quizás no tengamos todo lo que tengamos o lo que necesitemos para nuestra familia o para nosotros. Es una realidad. Podemos decirle a Dios en esta hora: ayúdame a demostrar que confío en ti, Señor, y que tú eres mi paz, aun cuando las cosas falten. Que yo siga confiando en ti, porque tú eres quien al final me vas a dar la victoria. Tú eres mi proveedor. Tú eres mi pastor que me guía a donde hay alimento, donde hay agua fresca, quien me protege de mis enemigos, quien incluso te burlas de mis enemigos, mostrándome como un victorioso, y quien me regresas a casa con seguridad. Señor, eres tú el fundamento de mi esperanza, eres tú mi paz, y eres tú quien me sostiene cada día. En esta hora, Señor, entrego mis cargas delante de ti. Y te pido, Dios mío, una unción fresca, Señor, una convicción, una presencia aún más evidente en mi vida, que el mundo vea, que mi matrimonio vea, que mis hijos vean, que mis vecinos vean, que aunque las circunstancias a mi alrededor muestren un terror alrededor mío, mi confianza sigue estando en ti, Señor. Mi confianza está en el Dios de Israel, en el Dios Todopoderoso, en Jehová Shalom. Tú eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz, Señor.